Hola, Dios te bendiga. Te saludo en el amor del Señor Jesucristo. Mi nombre es Álvaro Torres y les quiero compartir un mensaje, un devocional que grabé para ustedes, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús. Esto lleva por título El poder del Evangelio. Amén. Bueno, antes que todo, ¿cierto? Como introducción, quizás es primera vez que oyes un mensaje cristiano, quizás es primera vez que ves un video, ¿cierto? Del Evangelio, quizás esto para ti es nuevo. Te preguntarás qué es el Evangelio, te preguntarás, ¿cierto? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la fe? Bueno, en este video quiero hablar acerca de eso y aclararlo un poco mejor, aclararlo, ¿cierto? Para que en tu vida haya un poco de luz y puedas entender lo maravilloso que es el Evangelio y lo maravilloso que hizo Cristo en la cruz. Amén. Bueno, este video, ¿cierto? Está inspirado en Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Amén. Esto en el nombre del Señor dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, como te decía, quizás es primera vez que escuchas la palabra Evangelio. Quizás es primera vez que escuchas la palabra salvación. Y dirás, ¿qué está hablando este joven, cierto, evangélico? Quizás, o otro nombre, quizás me dirás, ¿cierto? Pero a ti te quiero explicar lo que es el Evangelio. Amén. Quiero que vayamos, ¿cierto? Primero a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. En el nombre del Señor Jesús dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí también dice: no te avergüences de dar testimonio, ¿cierto? No te avergüences ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio, hermano, es la buena noticia. La buena noticia que Jesucristo vino a darnos, ¿cierto? Que Él dio su vida por todos nosotros. Antiguamente, ¿cierto? Israel tenía que sacrificar muchos animales, sacrificar corderos, sacrificar toros, ¿cierto? También, para tapar el pecado. Pero eso prefiguraba que iba a venir uno más grande que ellos. Iba a venir Cristo el Señor a dar su vida por nosotros, a derramar la sangre de Él por nosotros para que Él fuera el Cordero Universal. Y por esa sangre tú y yo fuéramos salvos. Y por la sangre de Cristo, ¿cierto? Tú y yo fuéramos salvos de la ira de Dios. En base a eso, Él es el sacrificio universal, como le llama la Biblia. Y es por eso que tú y yo somos salvos, y por eso somos cristianos también, porque por esa sangre nos identificamos con Cristo, y por eso tenemos, ¿cierto?, la entrada al cielo, la entrada al trono de la gracia, por esa sangre derramada en la cruz. Amén. Y por eso dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Primeramente, ¿cierto?, al judío y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque Jesús apareció primeramente a Israel. Primeramente Jesús fue a predicar a su pueblo, ¿cierto? A Israel, en Jerusalén, ¿cierto? En Samaria. Pero después el mensaje fue de los apóstoles, fue hacia todo el mundo, a todos los gentiles. Y ahí estamos nosotros, ¿cierto? En Chile, en Sudamérica, en España, en todo el mundo, llegó el Evangelio. Pero primeramente fue al judío y después al griego. El griego se quiere decir a todo el mundo, ¿cierto? A todos los demás, a todas las demás etnias, a todas las demás naciones. ¿Amén? Y en base a eso, hermano, o amigo, o vecino que está escuchando este mensaje, decirte que el Evangelio es para todos nosotros. Tú puedes decir: pero el Evangelio es solamente para los evangélicos, es para los que andan en la iglesia. No, amigo, es para todo aquel que ha puesto su fe y su esperanza en Cristo el Señor. Porque si yo te pregunto, ¿qué es la fe para ti? Tengo algunas palabras que quise buscar. Fe es fidelidad. Fe también es confianza absoluta. También es esperanza confiada. Y finalmente la fe, hermano, es un don de Dios. Tú puedes decir: yo tengo fe en esta persona, tengo fe en mi trabajo, tengo fe quizá en lo que voy a hacer mañana, tengo fe en mis vacaciones. Pero la fe únicamente, ¿cierto?, viene por Jesucristo. La fe únicamente viene en el Señor Jesús. De hecho, nosotros somos salvos por lo que Él hizo en la cruz, no por nuestros atributos, ¿cierto? Una persona puede pensar muchas cosas y decir: yo soy salvo porque voy a la iglesia, yo soy salvo porque hago buenas obras. Pero la salvación no es por obra, hermano. La salvación es por los méritos de Cristo. De hecho, la fe es como digo yo, es un don de Dios. Bueno, como dice la Biblia.
Es un don de Dios que nos da a nosotros para que creamos en Él y tengamos comunión con Él. Pero sin fe, ¿cierto? Es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermano, es imposible que podamos tener comunión con Dios. En la fe viene de Dios hacia nosotros. Es un regalo de Dios, ¿cierto? Y es por eso esa fe que tenemos en Él que podemos ser constituidos, ¿cierto? Hijos de Dios. Quiero que vayamos también, hermano, a Hechos 3:26. También hablando acerca de la predicación. Hechos 3:26. Amén. Gloria al Señor. Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí tenemos, ¿cierto?, el discurso de Pedro. Si no me equivoco, este fue el primer discurso de Pedro, cuando se convirtieron aproximadamente 5.000 personas, ¿cierto?, en el pórtico. Cuando Pedro les predicaba a estos judíos, le dice, primeramente a vosotros, ¿cierto? A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, resucitado de Jesucristo. Amén. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A vosotros, judíos, ¿cierto? Hebreos. De hecho, Jesús dijo cuando hablaba con la samaritana, ¿cierto? En Juan capítulo 4, si no me equivoco, la salvación viene de los judíos, viene de Israel, ¿cierto? Hablaba con un samaritano, ya que el samaritano y el judío no se llevaba muy bien. Pero Jesús decía, viene de los judíos, viene de aquí, de Israel, hacia todo el mundo, ¿amén? Porque déjame decirte, hermano, que Jesús o Dios no tiene ciertos favoritos. El plan ideal de Dios, o el plan inicial de Dios más que nada, era que Israel fuera una nación de sacerdotes. Una nación, cierto, de gente que predicara a Dios en todo el mundo. Pero lamentablemente Israel cayó en pecado. Israel nunca siguió al pie de la letra el plan de Dios. Israel nunca fue obediente a Dios. Y es por eso que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, caída tras caída, desobediencia tras desobediencia. Se levantaban jueces, caían los jueces, se levantaban reyes, caían reyes. Pero era una tras otra, ¿cierto? Historia de fracasos, historia de hombres tratando de acercarse a Dios, o hombres tratando de alejarse de Dios. Y mayormente habían muchos malos reyes, muchos malos hombres delante de Dios. Y es ahí, ¿cierto?, en esa nación de Israel en que Dios finalmente levanta a Jesucristo. Pero no es que digamos, es que Dios falló. No, hermano, Dios no falló. Dios siempre tuvo un plan. De hecho, en el Antiguo Testamento, cada sacrificio prefiguraba a Cristo. Como te decía, los antiguos judíos tenían que sacrificar corderos diariamente, y más de un cordero. Tenían que tener ciertos sacrificios de sangre, sacrificios, ¿cierto?, de corderos. Tenían que tener unas festividades. Y todo eso prefiguraba un Cristo que iba a venir. Un último cordero. De hecho, ya no estamos en la ley. Ya no tenemos que guardar ningún tipo de ceremonia. Porque eso era para el antiguo Israel. Ahora tú y yo somos salvos por lo que Cristo hizo en esa cruz. Eso es todo lo que debemos saber. Que la sangre vertida en la cruz limpia y saca de por vida nuestro pecado. Ojo, no es que tengamos que decir, ya no peco porque, o sea, puedo pecar libremente, no. Somos salvos de la ira de Dios porque Cristo ya se llevó nuestro pecado y nuestra condenación. Si tenemos la fe en Él y vivimos con la fe y con la esperanza en Él, Dios ve a Cristo reflejado en nosotros, hermano. Ya no ve el pecado de Álvaro Torres, no ve el pecado tuyo, sino que ve a Cristo en ti y delante de Él eres, cierto, justificado. Esa es la justificación. Amén. Les quiero compartir también, hermano, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, versículo 11. Esto en el nombre del Señor dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esto tiene que ver con Romanos capítulo 1, 17, que también estábamos leyendo. Ningún hombre, ¿cierto?, será justificado por las obras, porque aquí dice en Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Como les decía, la salvación es un don de Dios. La salvación, ¿cierto?, que en el original significa liberación. ¿Amén? En la Biblia dice que somos, ¿cierto?, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la palabra salvación en el original también significa liberación. Somos liberados del pecado. Somos liberados de nuestra antigua vida, de nuestra antigua condición en el pecado. Amén.
Por eso yo les digo que el cristiano es la persona más libre que hay en este mundo. Muchos dirán, el cristiano evangélico son aburridos, están atados, ¿cierto?, a una iglesia, a un dogma, como muchos, ¿cierto?, no encasillan en eso. Pero el cristiano, hermano, es la persona más libre que hay en este mundo, porque no dependemos de ningún vicio, no dependemos de ninguna traba, hermano. Somos totalmente libres para alabar y adorar al que nos salvó de nuestra antigua condición, hermano. Es por eso que dice, no recuerdo el pasaje, hermano, pero creo que está en Primera de Pedro, hermano, que dice que los salvó de las tinieblas, ¿cierto?, a su luz admirable. Ahora somos una nación de sacerdotes, ¿cierto?, pero para el Señor, que los libertó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermano, ¿cierto?, nosotros obedecemos a Dios, o sea, guardamos la fe en Dios, pero no esperando que por esa fe seamos salvos, sino que lo hacemos por amor. ¿Cómo lo puedo explicar, hermano? Hay personas que creen que son salvos por las obras, pero nosotros tenemos esas obras por amor a Dios. Es como un hecho, es como un regalo que Él nos hizo, y nosotros por recompensar ese amor hacia nosotros, lo devolvemos de una forma de amor hacia los demás. Porque mucha gente puede decir, los evangélicos creen que por ir a la iglesia son salvos. No, nosotros obedecemos a la ley de Dios porque lo hacemos de una forma de gratitud hacia Él, porque Él ya lo dio todo por nosotros, hermano. Yo no voy a ser salvo porque haga muchas cosas buenas, voy a ser salvo porque mi fe está puesta en Dios. Y todo lo que yo hago de aquí en adelante es una gratitud hacia Él. Eso es lo que Él quiere, hermano. Quiere corazones agradecidos a Él, no corazones religiosos. No un corazón legalista que diga, mira, yo soy mejor que tú. Que la hermana diga, mira, mi falda es más larga que la tuya. Mira mi corbata, mira mi terno, mira mi actitud. No, Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere un corazón agradecido. Isaías capítulo 1 dice, cansado estoy de vuestros sacrificios, ¿cierto? Quiero obediencia. O cuando Samuel, ¿cierto?, también encara a Saúl y le dice, ¿se complace Dios, ¿cierto?, en los sacrificios o en la obediencia? Amén. Eso es lo que Dios enseñaba desde el Antiguo Testamento, hermano, estaba enseñando ya la importancia de la obediencia. Y nosotros, hermano, hacemos obras, sí, hacemos obras buenas, porque son frutos de nosotros. Pero esas obras hablan de un corazón agradecido, no de un corazón que busca salvarse por medio de las obras, no. Nosotros tenemos buenas obras en los demás, ¿cierto? Amamos al prójimo, tratamos de no mentir, tratamos porque a veces no podemos, ¿cierto? Como un corazón humano a veces fallamos, pero lo hacemos, ¿cierto?, como una forma de agradecimiento a Dios. No como una forma legalista, sino como una forma de tratar de agradar a Dios, de no fallarle, de no avergonzarlo en público y avergonzarlo en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿cierto? Porque muchas personas llevan un cartel de evangélico, donde van, pero dejan mal el nombre del Señor. Fallan, ¿cierto? Y por ello dice la Biblia que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por eso yo te digo, hermano, que nosotros lo hacemos con una forma de gratitud, no como una forma religiosa, sino para no tratar de fallarle, ¿cierto?, al que nos salvó, ¿cierto?, y que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Quiero también llevarlos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, gloria al Señor, versículo 8. Esto es el nombre del Señor Jesús, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, como les decía, somos salvos por gracia, porque es un don de Dios. Porque dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero. Amén, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Yo no dije, Señor, te voy a elegir, te voy a seguir. No, Él fue el que puso primero sus ojos en mí. Como dice la Biblia, la fe es un don de Dios. Y si yo tengo fe en Él es porque Él puso esa fe en mí. Amén, Él puso esa semilla en mí. No es que yo dijera de la noche a la mañana, me levanté de la cama y dijo, ahora quiero ser cristiano. No, eso fue sembrado en mí. Bueno, cada cristiano tiene un testimonio, ¿cierto? Tengo un testimonio, hay un camino, ¿cierto?, que yo he caminado, que yo he vivido con Dios. Pero lo primero que Dios puso en mí fue una semilla, la fe. Y esa fe, hermano, es un regalo. Por eso estamos agradecidos con Él, por lo que Él hizo en nosotros, por lo que Él puso en nosotros, hermano. Porque esto, como dice la Biblia, no es el del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso, amigo, te digo que esto es un regalo, hermano. Eso es el Evangelio, es una buena noticia, es un regalo, es una dádiva, hermano. En las noticias vemos tantas cosas malas, vemos tantas
mentiras de los hombres, tantas guerras, tantas maldades, pero ahí tenemos una... Bueno, ahí no está, hermano, no está en la tele. Pero entre tanta mala noticia, Dios nos tiene, ¿cierto, hermano? Una buena noticia, que es la salvación de tu alma. Amén. Esa es la gracia. De hecho, les quiero hablar también de la gracia, hermano, antes que me pase por los minutos que hago siempre. En el Antiguo Testamento ustedes dirán, bueno, habían sacrificios, habían obras, ¿cierto? Había que ser obediente y con eso la gente se salvaba. Pero ahí también estaba la gracia. Porque cuando los hombres ponían la fe en los sacrificios, ahí estaba la gracia del Señor. Porque cada sacrificio que hacían los hebreos, los judíos, lo hacían con una fe, viendo, ¿cierto?, a Dios a través de ese cordero, viendo a Dios a través de ese toro o de esos palomas que sacrificaban los que eran más pobres. En esos sacrificios, en esa sangre derramada, ellos tenían fe que Dios los estaba perdonando de sus pecados. Así cada día, ya que era una obligación sacrificar ciertos animales diariamente. Pero a través de eso ellos veían por fe que Dios ya los estaba perdonando. Ahí había gracia, hermano. Muchos dirán, no, es que la gracia era solamente en el Nuevo Testamento. No, hermano. Dios sí también tenía una mano más dura en el Antiguo Testamento, pero también había una gracia, porque Él perdonaba los pecados. De hecho decía, el que pecó, ¿cierto? Ya también tenía que ser, ¿cierto?, castigado, lapidado. Pero el que pecaba por yerro, el que pecaba por no darse cuenta, el que pecaba sin... el que incluso mataba a una persona, pero por error, Dios le daba la esperanza de que podían ir a una ciudad de refugio. También le daba la esperanza de sacrificar para cubrir a su familia incluso, como lo hacía Job. En cada uno de esos ejemplos, hermanos, vemos que había una esperanza, había una gracia. También en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo, que es el sacrificio universal por todos nosotros. Pero hay una palabra que se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es la gracia del Señor. Es esa gracia, hermano, hermana, amigo, que está viendo este video, la que nos tiene acá, anunciando el Evangelio. La que nos tiene, ¿cierto?, en todos lados, en las calles, en las iglesias, en los medios audiovisuales, ¿cierto?, que nos ayuda a no decaer en este mundo, que nos ayuda a tener una fe, una confianza, una certeza, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, una certeza, una convicción de lo que se espera, ¿cierto? Porque dice la fe, ¿cierto?, es ver al invisible. Aunque no lo vemos, ¿cierto?, sabemos que está con nosotros. Y por eso yo te comparto este video, hermano. Y aquí hice un pequeño mapa, hermano. En el Antiguo Testamento estaba el pecado, después venía el sacrificio, después venía la gracia del Señor y después venía el perdón. Ese era el esquema que había antes. La gente pecaba, sacrificaban algo, esperaban la gracia de Dios y después venía el perdón de Dios. Sin gracia no hay perdón. Los sacerdotes podían sacrificar un montón de animales, pero si no había fe en ese sacrificio, era en vano, ¿cierto? Por eso la Biblia dice, el que se acerca tiene que creerse que le hay. En vano yo creo que los sacerdotes hacían todos esos sacrificios si no tenían una fe, una esperanza en ese sacrificio. De hecho, la Biblia también dice que los que participaban en el sacrificio también tenían que participar, valga la redundancia. La persona que entregaba el cordero también tenía que sacrificar el cordero. La persona que entregaba el cordero también tenía que cortarle, ¿cierto?, la cabeza. Y era el sacerdote el que vertía la sangre, pero el que participaba también era el oferente, era el que entregaba el cordero, también participaba, ¿cierto?, en el sacrificio de ese cordero. Entonces, hermano, el Evangelio es una buena noticia. Y para este año que empieza, este 2025, ¿cierto?, si tú no has conocido al Señor, te invito, ¿cierto?, a que le des tu vida a Él, a que camines con Él y que le entregues tu corazón para que Él pueda, ¿cierto?, entrar a tu vida y cambiarte. Y hacerte una nueva criatura, ¿cierto? Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas las cosas, cuando un cristiano viene a Cristo, son hechas nuevas. Él toma tu vida pasada, la arruga como un papel y la bota a la basura. Como dice la Biblia, la esconde en el fondo del mar y la olvida. Amén. Por eso yo te insto, amigo, amiga, a que vivas por fe. Tú me puedes decir, yo conozco a Dios, ¿cierto? Yo tengo fe en Dios, pero a mi manera. Pero Dios pone parámetros.
parámetros, hermano. Mucha gente, incluso los ladrones, dicen, yo tengo fe en Dios, ¿cierto? Dios me cuida afuera, me guarda. Pero no es como tú quieres, es como Él quiere, hermano. En el Antiguo Testamento Dios tenía leyes. Y en el Nuevo Testamento Cristo también tiene leyes, hermano, para la iglesia, para el cristiano, para la persona que quiere seguirlo de verdad. Hay muchas personas que siguen a Dios a su manera, cristianos que siguen a Dios a su manera, van a la iglesia cuando quieren, ¿cierto? Caminan como quieren, pero esto no es como nosotros queremos, es como Dios, ¿cierto? Nos puso las leyes en la Biblia. No hablo de leyes del Antiguo Testamento, ni leyes para ser salvo, ni leyes para salvación por obras. Estoy hablando de una vida guiada por el Espíritu Santo, de una vida guiada, ¿cierto?, por el Señor, una vida guiada en obediencia. Yo también lucho muchas veces con mi carne, ¿cierto? Y yo asumo que muchas veces me caigo, también tengo luchas como todos ustedes. Pero atrás de mí hay una familia que tengo que guiar a Cristo, tengo que guiar a Dios, y yo no puedo caerme, porque si yo me caigo, ellos están viendo, ¿cierto?, mi caminar, ellos están viendo cómo me conduzco en este mundo, y tengo que dar un buen testimonio. También a ustedes que me ven, que me conocen, ¿cierto? Tengo que darle un buen testimonio para que ustedes también caminen, ¿cierto? Y puedan crecer en la gracia del Señor. Así que, hermano, creo que me pasé los 20 minutos que hago siempre. Que Dios les bendiga. Suscríbanse al canal. Siempre estoy subiendo material, estudios bíblicos, ¿cierto? Este mes voy a empezar con Romanos también. De hecho, ya empecé con Romanos, con el Evangelio. Así que Dios te bendiga mucho. Espero este video te sirva mucho de bendición. Y como siempre, hermano, Maranata, Cristo viene.